Hola a todos y a todas, bienvenidos al primer webinar de Autónomo en España. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a Conta por haber organizado este primer webinar. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a hablar sobre cómo darnos de alta de autónomo, qué implicaciones tiene tanto a nivel fiscal, en cuanto a seguridad social y a la agencia tributaria. Bien, en primer lugar, aquí tenemos, vamos a definir correctamente cómo vas a llevar a cabo este webinar. Lo vamos a separar en tres partes. En una primera parte explicaremos cuándo nos tenemos que dar de alta como autónomo en Hacienda. Es muy importante definir realmente qué es lo que nos convierte en autónomos porque está relacionado directamente con la actividad habitual que vamos a llevar a cabo. Luego vamos a explicar muy rápidamente cómo llevar a cabo este alta en Hacienda y este alta en Seguridad Social, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y qué obligaciones tenemos que tener en cuenta también para podernos registrar telemáticamente. Y por último también vamos a abordar las formas jurídicas. Tenemos diferentes formas jurídicas en España. Nosotros nos centraremos sobre todo en el autónomo como persona física. Luego también hablaremos sobre la comunidad de bienes. Y por último trataremos también las personalidades jurídicas que comúnmente se conoce como una sociedad jurídica. Luego seguiremos con la parte 2, en una parte donde nos adentraremos más en la fiscalidad puramente dicha y nos centraremos en dos regímenes. En primer lugar tendremos el régimen del IRPF y luego también abordaremos el tema del impuesto sobre el valor añadido, lo que se conoce como el IVA. También trataremos algunos modelos como pueden ser el 111, el 115, el 303, el 130, el 131 y el 349. A priori parecen muchos modelos, algunos de ellos son más fáciles que otros, pero estamos aquí para poderos transmitir cómo se deben de realizar estas presentaciones. Y luego también trataremos el tema del calendario y cómo poder calcular nuestros impuestos. Y ya para ir acabando con la sesión, lo que nos centraremos con la parte 3 es hablar sobre el control. En control lo que nos vamos a centrar es cómo hacer correctamente la previsión de ingresos y pérdidas. Hablaremos también de la caja fiscal que se le llama y luego veremos qué libros y documentos son obligatorios y son justificativos para la administración pública. Ahora bien, muchos de vosotros y de vosotras os preguntáis cuándo es necesario darse de alta como autónomo. Es muy importante que tenemos que distinguir dos tipos. Tenemos por un lado el régimen de seguridad social que hace referencia al autónomo, a la tesorería de la seguridad social, y luego tenemos por otro lado lo que sería el alta en la agencia tributaria española. Cuando nos damos de alta como autónomo, el alta tiene que ser síncrono. ¿Qué quiere decir que sea algo síncrono? Que si nosotros nos damos de alta el día 13 de mayo, por ejemplo, en Seguridad Social, también tenemos que tramitar ese alta en la agencia tributaria. Entonces, ¿cuándo me doy de alta? Esa es la gran pregunta. Muchos de vosotros se piensa que nos tenemos que dar de alta cuando realizamos una actividad económica, pero que cuando esa actividad económica genera cierto ingreso. Eso es algo que comúnmente se conoce, pero no es del todo cierto. Realmente lo que nos dice la ley tributaria y la ley del IRPF es que no hay un mínimo seguro universal. ¿Qué entendemos por eso? Que si nosotros vamos a llevar una actividad económica, aunque facturemos un céntimo, un euro o 100 euros, estamos obligados a tramitar el alta en seguridad social. Por lo tanto, facturar poco o estar empezando no nos limita automáticamente a no darnos de alta como autónomo. Eso es muy importante y se tiene que tener en cuenta. A la derecha, en la pantalla, tenemos una resolución sobre cómo la seguridad social nos tramita este alta. Básicamente es muy importante que tengáis en cuenta cómo es este modelo para cuando vosotros tramitéis el alta telemáticamente os aseguréis de que realmente tenemos una resolución por parte de la administración pública de que ese alta es correcta. Bien, ahora vamos a centrarnos en los pasos.
Esto es un poco tedioso, por eso vamos a bajar un poquito el ritmo de la presentación y nos vamos a ir centrando paso por paso cómo tenemos que hacerlo. En primer lugar, y muchos de vosotros y de vosotras, cuando se plantean iniciar una actividad económica, también se plantean eh, qué es lo que tengo que hacer, qué documentación me va a exigir la administración, eh, qué forma jurídica he de escoger. Y básicamente aquí lo tenemos bastante resumido y parecen muchas preguntas, pero para todas ellas vamos a intentar dar una respuesta. En primer lugar, y lo que siempre aconsejo, es realizar un diagnóstico previo. ¿Qué entendemos por diagnóstico previo? Bien, básicamente tenemos que definir bien cuál va a ser nuestra actividad real. Cuando hablamos de actividad real, quiere decir cuál va a ser la actividad principal de la cual yo voy a obtener mis ingresos. Por ejemplo, en una tienda de zapatos, la actividad principal será la venta de calzado. Es muy importante definir correctamente nuestra actividad económica, porque de ahí dependerá el epígrafe, que básicamente el epígrafe es aquello a lo que yo me dedico, que a su vez va ligado al impuesto de actividades económicas, que eso también nos generará una deuda tributaria con la administración que deberemos de liquidar en función de la facturación que nosotros tengamos anualmente. Una vez tenemos clara la actividad, podemos buscar nuestro epígrafe y podemos definir correctamente hacia dónde voy a encaminar ese alta de autónomo. Luego también tengo que definir cómo serán mis clientes y qué gastos voy a tener, tanto antes de tramitar el alta de autónomo como durante ese alta. En función de mis tipos de clientes, lo que me vengo a referir con esto, perdonar, es que en función del tipo de cliente, yo tendré que emitir una factura con una retención o sin una retención. Eso más adelante lo podemos abordar si queréis. Y en cuanto a los gastos previstos, al final, dar de alta a una persona como un autónomo genera una serie de gastos, una gestoría, una serie de gastos que se deben de liquidar. Estos gastos que son previos a mi alta como autónomo, ya lo veremos más adelante, pero serán unos gastos totalmente deducibles para la agencia tributaria. Bien, por último tengo que definir la fecha de inicio. Como dije anteriormente, la fecha de inicio es muy importante. Si nosotros tramitamos un alta con fecha 13 de mayo en la Seguridad Social, es decir, me doy de alta en el régimen de la Seguridad Social para pagar mi cuota de autónomo el día 13, cuando yo dé de alta en la agencia tributaria mi actividad económica, también la tendré que consignar con el día 13. Si aquí se produce un error de fechas, en un lado tengo el día 13 y en el otro tengo el día 14 o el día 15, el alta en primer lugar será correcta, pero seguramente dentro de un par de semanas la administración pública nos va a requerir que demos una explicación del por qué hay esa discordancia de fechas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que si tramito la alta el día 13 en Seguridad Social, también la tengo que tramitar en la agencia tributaria. Eso es algo que tiene que quedar muy claro y nunca me canso de repetirlo porque cuando los autónomos se dan de alta a veces cometen este tipo de errores que son subsanables pero que requieren de mucho trabajo burocrático y que por tanto al final a lo que se le traduce a la persona, al pobre autónomo, es que eso es dinero, es tiempo que tiene que dedicar en subsanar ese fallo y es tiempo que dejas de dedicarlo pues a otro tipo de actividad que realmente te repercuta en un incremento de ingresos. Bien, si pasamos al segundo punto, tenemos la forma jurídica. En nuestro sistema tributario, la administración reconoce bastantes formas jurídicas diferentes. En primer lugar tenemos el autónomo clásico, es la persona física, aquella persona que, pues yo que me llamo David, por ejemplo, soy un autónomo y me doy de alta como autónomo, yo como persona. Luego tenemos la comunidad de bienes. La comunidad de bienes es una forma jurídica en la que como mínimo dos autónomos o más, y digo dos autónomos porque previamente tienen que estar dados de alta como personas autónomas, se juntan para explotar una actividad económica.
Un claro ejemplo de esto es cuando varios autónomos tienen pues una propiedad, por ejemplo, varias personas tienen una propiedad y deciden explotarla mediante pues, la puesta de un local en alquiler, un local comercial. Por lo tanto, lo que hacen esos autónomos constituyen una comunidad de bienes y así pueden explotar correctamente esa actividad, ese alquiler. Y luego tenemos el régimen de una personalidad jurídica, que lo que nos viene a todos a la cabeza es la típica sociedad limitada. La sociedad limitada, luego tendríamos otro tipo de sociedades que más adelante podemos llegar a hablar de todas ellas porque la verdad es que hay muchísimas. Bien, hemos hablado un poco de las formas jurídicas, lo hemos hecho muy rápido, pero supongo que a muchos de vosotros y de vosotras se os viene a la cabeza, bien, ahora con toda esta información, ¿qué hago? ¿Me hago autónomo? ¿Me hago una comunidad de bienes? Pero claro, necesito a alguien para trabajar o monto una sociedad limitada. Bien, son preguntas normales, son preguntas que nos tenemos que hacer todos y al final son preguntas que la respuesta en sí nos la va a dar la manera en que nosotros conceptualicemos el negocio. Y cuando digo conceptualizar el negocio, me refiero a realizar un análisis de riesgo, valorar si voy a estar yo solo, si voy a compartir la actividad y por tanto tendré unos socios y luego sobre todo de manera honesta y objetiva realizar un estudio de crecimiento, ¿no? Un estudio de viabilidad económica para poder determinar eh, cómo voy a progresar económicamente. Cuando me haga estas tres preguntas y obtenga las respuestas, que algunas nos van a costar más que otras, la verdad, podremos determinar correctamente nuestra forma. Sí que es verdad que lo más común es siempre comenzar como una persona autónoma. Empezamos como autónomos, comenzamos la actividad económica y poco a poco vamos progresando. A medida que vas progresando, si la actividad fluye y los números perdón, salen y vas creciendo, a la larga seguramente nos va a interesar dar el salto a otro tipo de forma jurídica. Que esto suele pasar, es algo muy común y este gran salto que se hace sería, ¿no?, de pasar de un autónomo a una sociedad limitada en un primer lugar. En cuanto al riesgo, al final lo que tenemos que valorar es la responsabilidad en un primer lugar, es decir, si la actividad por desgracia que yo estoy llevando a cabo no sale bien y se generan, bueno, una serie de incertezas y de problemas, ese riesgo, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Hasta dónde pongo yo el límite? Ahí es donde tenemos que también dedicarnos mucho tiempo a evaluar este tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, porque es muy importante limitar nuestro riesgo y proteger lo que es la actividad económica a lo que es nuestra actividad pues como personas, ¿vale? Es lo que se llama un poco limitar la responsabilidad. Y por último es, bueno, determinar si estaré yo solo o si van a haber uno, dos, tres, cuatro socios, porque en función de si estoy yo solo o tengo socios, también esto me puede ayudar a definir mejor y más rápidamente mi forma jurídica. Cuando ya tenemos el diagnóstico previo hecho, tengo mi actividad, los gastos, tengo una previsión de mis clientes, de mis ingresos, he definido la forma jurídica. Cuando ya has llegado a este punto, pasaríamos ya a lo que sería ponernos manos a la obra y empezar a realizar el famoso alta. Bien, este alta fiscal que se le llama se constituye de diferentes modelos. Como he dicho antes, es importante mantener siempre la misma fecha en ambos modelos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos el modelo 036 y el 037. Comúnmente siempre nos dicen, envíame el 036, porque con esto yo sé que la persona que tengo delante o con la que voy a realizar pues una transacción económica o le voy a facturar algo, sé que esa persona está dada de alta en Hacienda. Vale. Pero luego también tenemos el 037, ¿no? Y surge alguna duda. ¿Qué hago? ¿Un 036 o un 037? Bien, ambos modelos, porque ambos modelos son lo mismo, el 037 es el modelo simplificado del 036. Por lo tanto, en función de qué tan complicada va a ser mi actividad económica de riesgo
y de mis clientes me voy a ir hacia un modelo u otro. Si lo ejemplificamos, para que lo entendamos quizás un poco mejor todos, imagínate el típico caso que he puesto antes de la tienda de zapatos. Es una tienda de zapatos, su actividad es vender zapatos, sus clientes serán, si la tienda está en Barcelona, por ejemplo, clientes de Barcelona, y su actividad es una actividad simple. Compro zapatos, vendo zapatos. Para eso me voy a dar de alta con el modelo 037. No necesito, no es una actividad complicada. Y ahora entenderéis cuando me refiero a complicado. Si por ejemplo cambiamos de actividad y creamos alguna actividad económica donde yo tenga que facturar a Francia, a Italia, a países de la Comunidad Económica Europea, aquí se están generando operaciones intracomunitarias. Si nuestra actividad va a tener ese tipo de operaciones, ya no necesito plantearme otra cosa, O sea, si yo voy a facturar a Francia, a Italia, me tengo que ir de facto al modelo 036. ¿Por qué? Porque en el modelo 036 hay una casilla que nos habla sobre la inscripción de la persona autónoma en el BIES. Así es como aparece, ¿no? O en el ROI también. Que al final esto es la inscripción y la autorización para poder operar en el territorio europeo. Esto se da porque a nivel fiscal, para hacer una pequeña pincelada y tampoco dar aquí una clase de fiscalidad en cuanto al IVA, cuando nosotros nos estemos en una operación básicamente de vender un servicio o vender un producto a Italia, esto va sin IVA, está exento de IVA porque es una operación intracomunitaria y la ley del IVA así lo recoge para fomentar la competitividad y evitar la doble imposición en ambos países. Cuando se dé esta casuística, automáticamente tengo que tramitar el alta en el 036 y marcar la casilla de solicitud en operador intracomunitario. Una vez marque esta casilla, tenemos que estar tranquilos porque esto me va a garantizar el que yo pueda operar con Europa, con cualquier cliente, con cualquier empresario europeo, ¿sí? Por lo tanto, este sería un ejemplo para el cual debemos tramitar un 036. Si nuestra actividad es simple, 037. Que nuestra actividad es un poquito más compleja, siempre un 036. Que, oye, tú quieres coger y ir directamente a un 036 porque siempre has oído que el 036 lo necesitas para darte de alta en algún lugar, pues también puedes tramitar el 036. Pero sí que es verdad que yo aconsejo comenzar por un 037. Que luego, pasado un mes, pasado 2 meses o un año, necesitas darte de alta como operador intracomunitario para vender a Francia, no pasa nada. Aunque tú hayas presentado un 037 en su momento, puedes presentar posteriormente un 036 y pedir esa inscripción. O por ejemplo, para cambiar ya de este tipo de casuísticas, comienzas pues con un local comercial. Si tienes un local comercial para poder vender zapatos, porque tienes una tienda física, tendrás que realizar un 036 también. Mientras que si tu actividad no requiere de un local comercial, seguramente podrás tramitar un 037 sin problema. Ahora ya tenemos claro el 036 y el 037. Para resumirlo, 036 y 037 son modelos para tramitar el alta en Hacienda. Son modelos para solicitar también modificaciones de tu alta censal en Hacienda. Si por ejemplo comenzaste con un 036 donde indicaste un local en Barcelona, pero posteriormente has cambiado ese local y ahora estás en Girona, por ejemplo, o en otra ciudad, debes comunicar ese cambio de domicilio fiscal en el 036. Por lo tanto, haríamos un 036 donde solo estás modificando un dato. Y si por ende quieres acabar con tu actividad económica, vas a hacer un cese de actividad económica, que es como se le llama fiscalmente, también puedes tramitar un 036 o un 037, ¿vale? Ambos modelos nos permiten tramitar un alta
nos permiten tramitar una modificación y nos permiten tramitar también el cese de una actividad. Y con esto sería todo. Por lo tanto, 0.37 es el modelo simplificado del 0.36 y ante la duda nos vamos al 0.36. Cuando ya tengamos claro qué modelo tengo que rellenar, vamos a definir el epígrafe. El epígrafe o IAE nos viene determinado por nuestra actividad económica, lo que se llama como actividad real. Bien, ¿de dónde obtengo ese epígrafe? Ese epígrafe existe una página en la agencia tributaria, que si tú lo pones en Google, puedes buscar los epígrafes. Y en función de tu actividad económica, te dará un epígrafe u otro. Al final, este epígrafe es un código de entre 3 y 4 dígitos que lo que nos permite es identificar rápidamente tu actividad económica. Y esto, en cuanto a términos fiscales, nos va a determinar una cuota del IAE si procede, que de facto y en primer lugar normalmente el IAE no se liquida porque va sujeto a unos tramos de facturación. Ya tenemos claro el epígrafe. Para tener claro el epígrafe, perdonad que esto a lo mejor no le he dedicado mucho tiempo, es importante conocer la actividad económica. Y es muy importante que podamos encasillar o encuadrar la actividad económica en un epígrafe. Si nuestra actividad económica es una actividad innovadora, es algo muy nuevo que todavía la administración pública no la ha podido clasificar, deberemos de llevarnos nuestra actividad económica a aquel epígrafe que más se acerque, ¿de acuerdo? Pero cualquier actividad económica que realicemos tiene que ir acompañada de su epígrafe IAE. Eso es muy importante. También es importante que yo me puedo dar de alta con un 036, por ejemplo, porque vendo zapatos y mi epígrafe será la venta de calzado, seguramente. Pero si en mi tienda también voy a vender ropa, por ejemplo, camisetas, pantalones, también estoy obligado a dar de alta esa actividad económica, porque una cosa es vender zapatos y la otra es vender camisetas. Son actividades económicas independientes y estoy obligado a tramitar de nuevo un 0.36. Y en este caso, pues sí, he ampliado el negocio y ahora ya no vendo solo zapatos y vendo también camisetas, tendré que hacer un 0.36 de donde yo hago una modificación, ¿de acuerdo? De mi epígrafe. O puedo hacer incluso, perdonar, una alta nueva con una alta de actividad económica nueva. Bien, ya tenemos el 0.36, tenemos el epígrafe, ahora nos vamos al IVA. En el modelo 036, si alguien lo tiene en pantalla, veréis que hay un apartado que nos habla del IVA. En cuanto al IVA, no le quiero dedicar mucho tiempo y entrar mucho en detalle. Tenemos diferentes regímenes del IVA. Y normalmente lo más común es comenzar con un régimen normal, el general, ¿vale? Que básicamente es que nosotros tributamos y somos sujetos pasivos del IVA. Ya está. Luego tenemos el IRPF. En este IRPF, bueno, perdonad, dentro del apartado, ¿no?, del 036 del IRPF, se nos permite definir un poco los diferentes regímenes que hay y me permite escoger a cuál puedo estar encasillado. Y esto al final viene determinado también un poco por mi actividad económica. Y por último, deberemos de coger y definir correctamente si nosotros nos tienen que aplicar una retención mi cliente y luego tengo que ver las operaciones con la Unión Europea. Este apartado último de las operaciones con la Unión Europea va muy relacionado con la inscripción de tu persona como autónomo en BIES, ¿vale? Si tú eres un operador intracomunitario, tendrás que estar dentro del modelo 036 inscrito y tramitar ese permiso para poder operar por toda Europa. Sin ese permiso, sin esa autorización por parte de la agencia tributaria, no podremos jamás operar. Y ya por último, nos quedaría realizar el alta laboral y operativa que se le llama. Aquí se conoce como el sistema RETA. En el sistema RETA lo que hacemos es tramitar el alta como persona en la seguridad social, ¿vale? Aquí ya vamos a darnos de alta dentro del sistema, dentro del sistema público, ¿no?, de la seguridad social como persona
autónoma, donde tendremos que realizar el alta, definir la fecha, marcar, perdón, la fecha en la que yo comienzo y sobre todo deberemos de definir y escoger qué cuota de autónomo deseo pagar, si existe alguna bonificación, si existe alguna deducción y un poco hacer este ejercicio de, vale, me doy de alta con mi 036 a nivel fiscal, estoy ya cubierto por la agencia tributaria, me voy a hacer el alta en la seguridad social y es cuando ya entro en el sistema RETA con mi certificado digital y tramito el alta. Cuando tú tramitas el alta es lo que yo os he dicho, escoges la cuota que tienes que liquidar y luego también tienes que escoger la actividad económica. Esta actividad económica debe de ser la misma. Igual que he dicho de las fechas, y creo que ya he sido bastante pesado con eso, tiene que haber tienen que ser las mismas actividades económicas. ¿De acuerdo? En un lado, si yo soy vendedor de zapatos, en la seguridad social también debo de marcar que soy un vendedor de zapatos. Tampoco pueden haber discrepancias. Cualquier discrepancia entre seguridad social y agencia tributaria nos va a generar un requerimiento y esto va a ser que tengamos que subsanar algún error que hemos cometido en ese momento. Y luego, cuando tramitemos también el alta en seguridad social, definiremos qué libros de registro y qué sistemas de control no queremos al final. Y esto sería un poco la idea, el proceso paso a paso de cómo tengo que realizar ese alta. Ahora bien, ¿qué documentación necesito, no? Como veis, es una documentación sencillita. Necesito el DNI, un certificado digital, eso es muy importante, conocer cuál va a ser la fecha de alta, conocer cuál va a ser el epígrafe, que va relacionado a mi actividad, conocer cuál va a ser el domicilio, ¿de acuerdo? Porque es muy importante definir el domicilio fiscal del domicilio comercial, ¿de acuerdo? El domicilio fiscal va a ser donde me van a llegar las notificaciones, tanto de la agencia tributaria, de la seguridad social o de cualquier organismo público que se quiera dirigir a nosotros. Por lo tanto, es muy importante tener clara cuál es esa domiciliación, ese domicilio fiscal. Y luego el domicilio comercial al final puede ser o el mismo del fiscal o puede ser cualquier otro tipo de domicilio. Si la tienda la tienes en alguna calle diferente al domicilio fiscal, que suele ser algo muy común, se tiene que consignar en el modelo 036. Luego tengo que tener muy claro el régimen de IVA y el régimen de IRPF, tener una cuenta bancaria en mi nombre y luego tener la previsión de ingresos que voy a tener porque esto me va a ayudar a poder escoger mejor mi cuota como autónomo. Bien, ahora vamos a ver dónde y cómo realizar el alta. ¿Vale? Acordaros que el alta de autónomo lo tenemos que hacer a la vez en la agencia tributaria y a la vez en la Tesorería General de la Seguridad Social. En la izquierda de la pantalla tenemos en primer lugar el modelo 036 y el 037, que es lo que hemos comentado hasta ahora. Entonces, una vez tenemos claro qué modelo tengo que presentar, tengo claro mi epígrafe, tengo claro el tipo de IVA por el cual voy a ir, o mejor dicho, el tipo de régimen de IVA y de IRPF, nos toca mediante un certificado digital o a través de un gestor, podemos tramitar el alta en la agencia tributaria. Si lo hacemos a través de un certificado digital, nos vamos a meter en la página web de la agencia tributaria.es y ahí tendremos un apartado donde son altas en el censo de autónomos. Tramitaremos ese 036 y ya está. ¿Que no nos aparece eso? Pues siempre hay un buscador dentro de la agencia tributaria, de su página web, que podemos introducir modelo 036 o modelo 037 y automáticamente nos lleva pues a esa página para poder realizar ese alta. Que nosotros, oye, yo no me veo capaz o creo que va a ser algo un poco complicado. No tengo certificado digital.
pues me puedo ir a un gestor a que me tramite ese alta, o incluso puedo ir personalmente mediante una cita previa. Eso sí que es verdad, hay que coger cita previa. Nos podemos personar en la administración pública con la documentación ya preparada en casa y comunicar que quiero realizar un alta como persona autónoma. Lo único que si optamos por ir personalmente, presencialmente, a la agencia tributaria, también tendremos que ir rápidamente ese mismo día, con cita previa, a la Seguridad Social. Por lo tanto, lo recomendable es o hacerlo tú en tu casa con tu certificado digital, o si no, contactar con un gestor para que esta persona realice esta serie de trámites. Luego, lo mismo ocurre en la Seguridad Social. Deberemos hacer lo mismo. Podemos hacerlo con un certificado digital, o si no, mediante un gestor o personalmente en la sede electrónica de la Seguridad Social. Ahora bien, si recordáis, que creo que sí porque he sido muy pesado, tenemos que tramitar el alta con la misma fecha. Bien, en la Seguridad Social nos permite realizar este alta hasta 60 días naturales antes del inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, nuestra actividad empieza hoy, el día 13 de mayo, por ejemplo, yo puedo dejar tramitada el alta 60 días antes. Es decir, que sería pues para el 13 de marzo, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Entonces yo el 13 de marzo puedo coger y tramitar mi alta en la Seguridad Social, porque faltarán 60 días para que empiece mi actividad económica. Al final la Seguridad Social nos permite realizar este tipo de trámites porque nos facilita muchísimo tanto a gestores como a personas físicas como nosotros, bueno, toda esta gestión burocrática que tenemos que llevar a cabo para iniciar nuestra actividad económica. Entonces es muy importante. Yo puedo tramitar el alta 60 días antes. Cuando yo tramito el alta, de hecho, me permite cuándo voy a empezar mi actividad económica, o realmente textualmente aparece para qué día quieres comenzar a trabajar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu alta como persona autónomo? Tú puedes decir hoy mismo o, oye, que yo empiezo el 13 de junio del 2026. Pues podrías tramitar ese alta. No hay ningún problema. Y al final es muy importante que quede claro esto, porque a partir de cuando yo esté dado de alta tanto en la agencia tributaria como en la Seguridad Social, podré comenzar a realizar mi actividad económica. Bien, continuamos con la elección y la comparación de formas de actividad económica. Aquí tenemos tres formas jurídicas, por así decirlo, donde vamos a ver sus ventajas, el riesgo, el coste y cuándo nos encaja. Al final, en esta tabla lo que estamos viendo un poco es esa serie de preguntas, ¿no?, que yo os lanzaba al inicio de, ostras, me hago una persona, no soy una persona física, me hago autónomo, o hago una sociedad limitada, o como voy a trabajar con varios socios, que cada uno de ellos se hacen autónomos, pero ¿qué hacemos, no? Esta serie de dudas, aquí un poco esta tabla lo que yo he pretendido es que nos simplifique esas preguntas y nos simplifique o nos ayude a encaminarnos con una respuesta. Si comenzamos con el autónomo, con la persona física, el autónomo de toda la vida, ¿cuál es la ventaja de darte de alta como autónomo? La rapidez. Es un trámite que nos puede llevar 1 o 2 horitas realizar este alta. Si lo haces tú desde casa tranquilo, es un trámite que también lo puedes hacer rápido, no hay problemas. Es un trámite barato. Si lo haces tú solo, no tienes que pagar nada y es simple. Tienes que tener muy claro el 036 o el 037, una cuenta bancaria, un certificado digital y tener claro también la actividad económica. Ya está. Con esas cositas claras, oye, te puedes hacer de alta como autónomo y persona física sin problema. ¿Qué riesgos, qué costes hay? Bueno, una persona física al final va a responder contra su patrimonio. Si la cosa no va bien, la responsabilidad es personal y patrimonial. Por lo tanto, va a responder con lo que tiene, tanto activos inmuebles como activos muebles. Esto es importante, que la persona sea consciente y sea conocedora de este tipo de
Bueno, este es el contra que tiene, pero que al final, si tu actividad económica está pensada, está bien definida, hay un estudio de viabilidad, hay un buen business plan por detrás, no debería de haber tampoco, bueno, ningún susto. Es simplemente que tenemos que conocer que que el riesgo es que si algo va mal, yo respondo con mi patrimonio personal. Ahora bien, ¿cuándo me voy a ir por este camino? Pues cuando quiera comenzar rápidamente, cuando sean servicios profesionales, al final eh, no todas las actividades se pueden encajar en un régimen de autónomo como tal. Y luego, cuando la actividad económica que yo haga sea al final de bajo riesgo. Si mi actividad es una actividad de poco riesgo, como una venta de zapatos, oye, yo puedo hacer un autónomo, me puedo dar de alta como persona física y no pasa nada. Ahora bien, que somos varios socios que queremos llevar a cabo una actividad económica, pues tendré que ir por una comunidad de bienes. Al final, cuando digo tengo que ir por una comunidad de bienes, no significa que sea obligatorio. Es simplemente que existe esta forma jurídica que está pensada para aquellas actividades económicas donde existan varios socios que operen y que trabajen, ¿vale? Para evitar un poco ese caos, ¿no? De facturarnos entre nosotros y, bueno, estas cosas que al principio parece ser que son muy simples, pero si la cosa poco a poco se va desarrollando correctamente, pues hombre, al final es un poco farragoso y es mejor irnos por una comunidad de bienes. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el coste? Bueno, es lo que se le llama responsabilidad directa de comuneros. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, cuando montamos una comunidad de bienes, cuando se constituye esa comunidad de bienes, los socios pasan a ser lo que se llaman comuneros. Un comunero es un socio. Mínimo tienen que haber dos. Por lo tanto, si montamos una comunidad de bienes, tres socios, seremos tres comuneros. Si la cosa no va bien, ¿cómo vamos a responder? Contra el patrimonio del comunero. ¿Sí? Al final esto, ¿qué quiere decir más coloquialmente? Si somos tres socios y la cosa no va bien, vamos a responder contra mi patrimonio, ¿vale? Voy a ser yo el que personalmente tenga que hacer frente a cualquier imprevisto o cualquier extra coste o cualquier riesgo que haya. ¿Cuándo me va a encajar? Pues lo que hemos dicho, cuando sea un negocio compartido y sea algo sencillo. Al final, eso es el kit de la cuestión. Si es un negocio compartido, es un negocio sencillo, donde hay un bajo riesgo, me puedo ir a una comunidad de bienes. ¿Sí? Si veo que es un negocio más complicado, que hay riesgos, pues a lo mejor me interesa con mis socios plantearme dar el salto a una sociedad limitada. La sociedad limitada, ¿cuál es la ventaja principal? Que es limitada al capital aportado y que su responsabilidad lo que hace es proteger el patrimonio de la sociedad del de la persona física como tal. ¿Qué quiere decir esto? Somos tres socios que montamos una sociedad limitada, la constituimos y cada uno pone 3.000 euros, por ejemplo. Tenemos un capital social en la sociedad limitada, en la SL, de 9.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que la responsabilidad a priori pasa a ser de hasta máximo 3.000 euros por socio, ¿vale? Es limitada al capital aportado. Ya está. ¿Qué riesgos, qué coste tiene? A diferencia del autónomo y de la comunidad de bienes, que en materia contable y fiscal no hay grandes costes porque la llevanza de los libros de una persona autónoma y de una comunidad de bienes es más simple que de una sociedad limitada que requiere ya de una serie de libros contables pues más importantes y más complejos de llevar a cabo, ¿no? El libro diario, el libro mayor, unas cuentas anuales. Al final se nos requiere a las sociedades limitadas una serie de jurisprudencia y una serie de obligaciones mayor que la comunidad de bienes y la persona física. Por lo tanto, constituir una sociedad limitada nos va a llevar, en primer lugar, una serie de costes de constitución. Por lo tanto, hay que tener claro que crear una sociedad limitada, al principio, tenemos que tener ya, primero, el capital y luego tener el suficiente dinero para poder hacer frente a esta constitución, a estos gastos de asesoría, registro mercantil, notaría, etcétera. Por lo tanto, una sociedad limitada a priori es más costosa en cuanto a su constitución.
¿Cuándo nos encaja? Pues mira, muy fácil. Cuando quieres minimizar riesgos, quieres separar muy bien lo que es el patrimonio de la sociedad de lo que es el patrimonio tuyo personal. Cuando vas a realizar inversión, cuando tu actividad requiere a lo mejor de compra de maquinaria pesada, de grandes cantidades de inversión que al ser una sociedad limitada existen una serie de obligaciones y de bonificaciones y deducciones fiscales que lo que nos hacen es incentivar la inversión en activos. Cuando, por ejemplo, contratas a personas, es decir, tienes a asalariados trabajando para ti. Por lo tanto, si tu actividad va a llevar implícitamente que tengas empleados, a lo mejor hay que valorar, además de esa persona física, una sociedad limitada. Más que nada porque en algunos aspectos es un poco más complejo, más costoso, pero en otros aspectos, como es en materia laboral, nos puede llegar a ser más simple. Y luego, cuando te encaja, hombre, si tienes socios, pues también tienes que definir si te vas a una comunidad de bienes o una sociedad limitada. También podemos tener una sociedad limitada unipersonal, pero esto hoy en día es poco común. Pero oye, que también podemos coger y tramitar un alta como una sociedad limitada. Es importante que tengamos muy claro las diferentes formas jurídicas que existen, porque cada una de ellas tiene unas ventajas y unas desventajas como hemos visto hasta ahora. Pero además de tener estas ventajas y desventajas, algunas son más baratas que otras, por así decirlo, ¿no? Una persona autónoma o una comunidad de bienes no necesita de un capital para constituirse y los costes administrativos y burocráticos y de tiempo son mucho menores a los de una sociedad limitada que sí que requiere, en un primer lugar, tener un capital social depositado en un banco. Tenemos que realizar una serie de trámites con notaría, gestoría, asesoría y al final esto se traduce en tiempo y en un coste para los socios antes de comenzar su actividad económica. Por lo tanto, la elección de la forma jurídica no la debemos hacer solo por los impuestos, no la debemos hacer solo por los riesgos jurídicos o por los riesgos patrimoniales, ni por la estructura de socios. Al final, es muy importante ponerlo todo en una balanza y empezar a ir sopesando. Lo que yo suelo recomendar al inicio es que en base a tu business plan, a tu proyección, a tu actividad económica, comiences como una persona autónoma. Te das de alta en tu régimen de la sociedad social como autónomo, tramitas un 036 en Hacienda y comienzas tu actividad económica rápidamente, al día siguiente. Si la cosa funciona, si poco a poco vas ganando dinero, vas generando ese capital necesario, hombre, podemos llegar a hablar de hacer el cambio a una sociedad limitada. También es verdad que comúnmente se habla, ¿no?, que hay una serie de importes en los que ya se recomienda dar ese salto. Bueno, eso no es del todo cierto, porque es eso, tenemos que tener en cuenta al final qué ventaja tiene cada forma jurídica, qué riesgos tiene cada forma jurídica, qué beneficios, qué obligaciones tributarias, la financiación, es decir, a lo mejor es más sencillo obtener financiación como una sociedad limitada. Al final, la decisión no la debemos de tomar rápidamente, pero sí que tomar esta decisión requiere de haber hecho un checklist mental y decir, vale, eh, un autónomo tiene estas ventajas, una sociedad tiene estas otras ventajas y vamos a irlo valorando. Cuando tengas todo en la balanza, al final te vas a decantar por uno u otro. Y al final, si al inicio empiezas por una, siempre puedes cambiar posteriormente a otro tipo de forma jurídica. Por eso no hay ningún problema. Bien. ¿Cómo podemos llegar a decidir? ¿No? Porque al final, ¿con qué criterio me baso? ¿Cómo lo hago? Es lo que mucha gente me suele preguntar. Entonces, yo una de las cosas que suelo explicar es cuáles van a ser tus obligaciones a priori, para que lo tengas muy claro, ¿vale? Porque al final, si no somos conocedores de la fiscalidad, de las obligaciones tributarias, de las obligaciones con la seguridad social, se nos puede hacer un poco de bola y puede ser algo complejo. Por lo tanto, siempre digo,
una persona física, un autónomo, tiene que tener en cuenta el IVA en función de su actividad económica y saber que el IRPF es progresivo. Es decir, la cuota que tú vas a pagar de IRPF va a ser en función de ingresos menos gastos. Ya lo veremos. Por eso decimos que es progresivo. La responsabilidad, como hemos dicho antes, es personal y su gestión es sencilla. Al final, un autónomo, su gestión es muy fácil. Tener muy claro que tenemos un libro de facturas emitidas donde ahí voy registrando todas las facturas de ventas y tener claro que luego tengo un libro de facturas de compra y luego un libro de bienes de inversión donde ahí registro todos los gastos directos y luego si tengo que comprar algún activo como tal. ¿Cuándo me encaja? Pues cuando quiera comenzar rápidamente, requiera una inversión baja o nula o simplemente lo que estoy haciendo es un testeo de mercado, ¿no? Como dije al inicio, cualquier actividad económica, aunque se gane un céntimo, nos obligan a estar dados de alta de autónomo. Por lo tanto, si yo tengo una idea y quiero probarla en el mercado, me hago autónomo. Luego existe la comunidad de bienes, lo que hemos comentado antes, y aquí es importante que se conozca que cada comunero o cada socio tributa de manera independiente mediante IRPF. Es decir, si tú eres una comunidad de bienes, vas a liquidar tus impuestos como una persona física, ¿vale? ¿Cómo es la gestión y cuál es su responsabilidad? Pues mira, la responsabilidad es una responsabilidad directa y es ilimitada al patrimonio del comunero y es solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si sois 3 comuneros, vais a responder los 3 con vuestro patrimonio y seréis responsables los 3, pero no seréis responsables a partes iguales, es decir, seréis responsables. Si uno puede llegar a 2 y otro puede llegar a 6, pues así será, uno a 2 y otro a 6. Al final sois solidarios y existe una solidaridad en cuanto a la responsabilidad. ¿Cuándo nos encaja? Pues lo que decíamos antes, un negocio compartido muy simple, cuando seamos pocos socios y sobre todo cuando seamos capaces de poder dejar clara cuáles son las reglas, cuáles son nuestras obligaciones y nuestros deberes como comuneros. Y ya, si nos adentramos en la forma jurídica de una sociedad limitada, tenemos que tener en cuenta que aquí ya se nos abre un abanico fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tributar por IVA, vamos a tributar también por impuesto de sociedades y al final, ¿qué quiere decir esto? Que liquidaré el IVA por un lado y de mis ingresos menos mis gastos, en vez de liquidar el IRPF, voy a liquidar el impuesto de sociedades. ¿Qué quiere decir esto además? Que cuando yo obtenga un beneficio, ese beneficio no va a tributar en la sociedad como tal, pero cuando ese socio reciba el famoso dividendo a final de año, por ejemplo, va a tributar en su renta personal mediante el IRPF. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este último punto. Cuando nos decantemos por una sociedad limitada, hay que tener en cuenta que existe obligación de presentar el IVA, existe la obligación de presentar el impuesto de sociedades y si tenemos a personas asalariados, existe la obligación de liquidar el IRPF. ¿Qué pasa? Si a final de año, cuando nosotros cerremos nuestro ejercicio contable, hemos obtenido beneficios y con los socios se quieren repartir unos dividendos porque la actividad pues ha ido bien y, hombre, podemos repartirnos una parte, tenemos que tener muy claro que ese dividendo a la sociedad no le va a repercutir. Es decir, no va a tributar ni va a ser fiscalmente deducible ni por IVA ni por ni por impuesto de sociedades. Pero ese socio que recibe el dividendo sí que va a tributar en su renta, ¿de acuerdo? Del año siguiente. Por lo tanto, esto tiene que quedar muy claro. El consejo que podemos dar es, siempre que hayan beneficios, se pueden repartir dividendos, claro está, pero hay que tener en cuenta que vamos a liquidar como persona física el IRPF de ese dividendo. Luego, la responsabilidad y la gestión en cuanto a la sociedad limitada. La sociedad limitada es lo que habíamos comentado antes. Está limitada al capital aportado por cada socio y la gestión es una gestión que se le llama societaria. Es una gestión más densa, más compleja, hay más obligaciones y al final requiere
más dedicación para lo que es el día a día de la gestión administrativa, la gestión con las administraciones públicas, la llevanza correcta de los libros de contabilidad, de los libros de amortización, etcétera. Por lo tanto, esto se traduce en tiempo y al final en coste para la empresa. ¿Cuándo nos encaja? Pues lo que decíamos antes, en función del riesgo. Si voy a necesitar inversión, si voy a tener empleados, si voy a tener 1, 2, 4 o 5 socios, o si por ejemplo mi actividad económica requiere para su inicio financiación, o necesito líneas de crédito, pólizas de crédito. Por lo tanto, hombre, como persona física quizás puedes llegar a obtener buenas financiaciones, puedes llegar a obtener pólizas de crédito interesantes, pero al final como sociedad limitada es mucho más fácil. La imagen es una imagen más segura, más afianzada en el mercado y al final eso a nuestros stakeholders les gusta y lo valoran. Por lo tanto, no hay ningún criterio que nos diga este u otro. Al final es la suma de todos los criterios, es ponerlo todo en la balanza y a partir de ahí es escoger. Ninguna forma es mejor que la otra. Al final cada forma se adapta a una serie de circunstancias del momento y de su actividad económica. Entonces, ¿qué forma jurídica soporta mejor el negocio si crece? Si hay deuda o si entra un socio. Claro, esto es complicado de responder al final, porque en función de la forma jurídica lo vamos a poder soportar de una manera o de otra. Si nosotros estamos en una sociedad limitada, por ejemplo, si hay deuda, la sociedad limitada puede hacer frente con mayor facilidad porque puede recurrir a financiación externa para hacer frente a esa deuda, por ejemplo, o puede solicitar a sus socios pues una ampliación extra de capital para eliminar deudas, dejar su tesorería menos tensionada. ¿De acuerdo? O si, por ejemplo, se une un socio nuevo a la actividad, con una sociedad limitada es más sencillo, pero también con una comunidad de bienes. Si aparece un socio nuevo que está interesado y quiere formar parte de nuestra actividad económica, con una comunidad de bienes pues es más ágil, de hecho, que con una sociedad limitada, porque la comunidad de bienes, ese socio nuevo se daría de alta como autónomo y ya podría ser un comunero dentro de la comunidad de bienes. Mientras que con una sociedad limitada, es más complicado, porque al final se tiene que elevar a público mediante una escritura ante notario y esto requiere otra vez de tiempo y de una serie de gastos de los aranceles, la notaría, la gestoría, etcétera. Entonces, ¿qué forma jurídica soporta mejor el negocio si crece? Hombre, a la larga, si el negocio va creciendo, acabaremos yendo hacia una sociedad limitada o hacia un tipo de sociedad donde la personalidad sea jurídica y ya no sea una persona física. A la larga se tiende a eso, pero puedes tener un buen negocio que poco a poco vayas creciendo y te mantengas como un autónomo, porque estás tú solo y tienes a muchos asalariados, por ejemplo. Se puede dar el caso, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que si la actividad crece, siempre se recomienda pasar de persona física a una persona jurídica. Pero esto depende también del empresario en sí, de la persona, de quien lleve la actividad y de su gestor. Es algo también muy subjetivo y tampoco hay un criterio, un consejo, una norma que nos diga que hay que dar el cambio. Es algo, pues lo que decía, es subjetivo. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre las declaraciones obligatorias y el calendario. Entonces, aquí tenemos una serie de modelos para ir. Vamos a centrarnos sobre todo en los tiempos y cómo cada cuánto se liquidan estos modelos. Aquí tenemos por un lado IVA y por otro lado el IRPF. Es muy importante que nos quede claro que trimestralmente se presentan unos impuestos, que mensualmente se pueden presentar otros o trimestralmente también y que luego hay una serie de declaraciones que son solo anuales. Por lo tanto, trimestres. Hay 4 trimestres, trimestre 1, 2, 3 y 4. El primer trimestre del año no sería enero, febrero y marzo. Al acabar marzo se genera lo que sería el modelo 303 que hace referencia a la autoliquidación del IVA. Esta declaración se haría en abril.
Del 1 al 20 es el periodo que tenemos para poder presentar el modelo 303, el 130 o el 131, y si tenemos trabajadores o profesionales, el 111. Si tenemos alquileres, el 115 también. Por lo tanto, por un lado, liquido el IVA mediante el modelo 303 trimestralmente, que es lo habitual. Por otro lado, tengo el pago fraccionado del IRPF, que aquí es básicamente un pago a cuenta que se realiza cada trimestre. ¿Cómo lo realizamos? Ingresos menos gastos deducibles me da un beneficio. De ese beneficio aplico el porcentaje que marca Hacienda y lo ingreso trimestralmente. De esta manera, poco a poco voy haciendo esos pagos a la administración pública. Luego, ¿qué tengo más? El 111. En el 111 se declaran las retenciones a trabajadores y a profesionales por sus actividades económicas. Este modelo se presenta también trimestralmente. Y luego aparece el 190. El 190 es el resumen anual de las retenciones a trabajadores y a profesionales por actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez acabado el año, hemos pasado el cuarto trimestre, que se liquida pues, del 1 al 20 de enero en el plazo estándar, se genera también la obligación de presentar el resumen, que es el 190, donde yo ahí coloco todos los trabajadores, todos los profesionales a los que yo trimestralmente les he ido liquidando el impuesto. Luego tenemos el 115. El 115 es un impuesto que hace referencia a las retenciones de alquileres urbanos. ¿De acuerdo? También su funcionamiento es similar al 111 y luego anualmente se nos genera la obligación de presentar el modelo 180. Que aquí vuelve a ser lo mismo, es el resumen del 115. Y ya trimestralmente aparece, que esto depende, el modelo 349 que hace referencia a las operaciones intracomunitarias. Este modelo lo deberemos de presentar trimestralmente en primer lugar en función de si tenemos o no operaciones intracomunitarias. Que tú no vendes fuera de España, no tienes que presentar el modelo 349, no te preocupes. Y ya por último tenemos el modelo 390, que es el modelo resumido del IVA. Se presenta una vez al año y suele ser del 1 al 30 de enero del año siguiente, donde se hace un resumen de los 4 trimestres del modelo 303. Por lo tanto, para resumir esta diapositiva de las declaraciones obligatorias en cuanto a impuestos, tenemos trimestralmente hay que liquidar el modelo 303, el 130 o el 131, el 111 y el 115. Y si tenemos operaciones intracomunitarias, el 349. Una vez acabado el año fiscal, el año contable, tendremos que presentar los modelos anuales, que son los resúmenes, que serían el 190, el 180 y el 390. A priori, estos serían los grandes modelos. También podemos añadir aquí el modelo 347, que es el resumen anual de operaciones con clientes y proveedores mayores de unos 3.000 euros. De acuerdo, que esto se presenta en febrero del año siguiente. Y aquí tendríamos lo que son todas las declaraciones obligatorias y su calendario. Bien, si continuamos, vamos a hablar un poco de la previsión de ingresos o pérdidas y las consecuencias fiscales y jurídicas. Muchos autónomos cuando se dan de alta, muchos autónomos y empresarios cuando se dan de alta y cuando trabajan se olvidan de un aspecto importante, ¿no? Que sería de la caja fiscal, que se le llama. ¿Qué quiere decir esa caja fiscal? Pues hombre, es la reserva. Es la reserva que tenemos nosotros para poder hacer frente al IVA y al IRPF. Al final, el autónomo o el empresario es un recaudador del IVA. Por lo tanto, yo repercuto un IVA y soporto un IVA. Por lo tanto, siempre es recomendable tener una caja fiscal. Que en esa caja fiscal se va ahorrando ese IVA que yo voy recaudando, para que cuando llegue el plazo de liquidación del impuesto pueda liquidar el impuesto sin problema, es decir, pueda ser solvente. Lo mismo ocurre con el IRPF. Es recomendable tener otra caja fiscal separada para ir separando ese IRPF, esa cantidad de impuesto que vas a tener que pagar trimestralmente, para cuando llegue el trimestre puedas hacer frente.
Es decir, te autofinancias tú mismo para poder hacer frente a tus obligaciones fiscales. Esto es muy importante que quede muy claro y que intentéis coger este hábito, porque de esta manera siempre tendréis la suficiente financiación y tesorería para hacer frente a cualquier tipo de, bueno, a nuestros impuestos, que al final estamos obligados a liquidarlos y a ingresarlos. En cuanto a las pérdidas, el que tú declares pérdidas porque acabas de empezar y no has conseguido vender, no has cubrido gastos, no te elimina la obligación formal de presentar tu 130 o tu 303. Es que de hecho debes de presentarlo, obtengas o no obtengas beneficios. Es muy importante eso. Si yo he perdido dinero, presentaré el 130 con pérdidas y presentaré el IVA con pérdidas igualmente. Por lo tanto, es obligatorio llevar los libros contables, seguir facturando, seguir aplicando las retenciones, ingresar el IVA, si corresponde o no. Es decir, si hay pérdidas, las obligaciones tributarias y sociales siguen en vigor. Luego, ¿qué quiere decir el riesgo probatorio? Pues el riesgo probatorio lo que quiere decir es que sin contabilidad y sin un justificante es difícil deducir ese gasto, ¿de acuerdo? Al final, si nosotros tenemos un gasto, pero no tenemos la factura o un documento similar probatorio del gasto, pues ese gasto no lo podremos deducir ni de IVA ni de IRPF. Esto es muy importante que nos quede claro. Por lo tanto, cualquier ingreso o cualquier gasto siempre tiene que ir acompañado de un documento probatorio, de una factura a poder ser. De esta manera serán deducibles y nos van a permitir, bueno, que la actividad fluya sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues sobre todo, preparar un escenario conservador, realista y optimista. Acordaros, 3 escenarios, el conservador, el realista y optimista. De esta manera podremos organizar correctamente los flujos de tesorería. Y luego, por último, deberíamos de revisar mensualmente los márgenes empresariales, hacer una simulación de nuestro IVA y de nuestro IRPF para cuando hagamos esa declaración que hemos dicho antes, ese 303 y ese 130 en primer lugar, podamos realizar los ingresos sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, el resumen es que tenemos que tener una buena tesorería y ser capaces de poder organizar fiscalmente nuestra caja y sobre todo de intentar ser conscientes que el IVA es un impuesto que recaudamos, pero es un impuesto indirecto y que por tanto no es nuestro ese dinero, sino que lo tenemos que ingresar a la administración pública, y que el IRPF es un impuesto directo que tendré que liquidar trimestralmente. Aquí he preparado un ejemplo real de cómo deberíamos de calcular a priori nuestros impuestos. Lo que he hecho ha sido preparar, pues mira, una serie de facturas, y al final, ¿qué he hecho? He facturado 12.000 euros al 21, más el 21% de IVA. Por lo tanto, que he facturado 12.000 euros y he repercutido 2.520 euros. Bien. Y luego he tenido unos gastos deducibles de, por ejemplo, 2.600 euros más IVA, que lo que me supone de cuota tributaria. Hablamos de cuota tributaria a la cantidad de IVA que tenemos que pagar o que hemos cobrado, serían en este caso 546 euros soportados. Si nos centramos en el modelo 303, ¿qué haríamos? Muy sencillo, IVA repercutido menos IVA soportado, por lo tanto 2.520 euros menos los 546 euros me da 1.974 euros a ingresar. Por lo tanto, en mi modelo 303 trimestral tendré que ingresar el día 20 1.974 euros. Ya está. Si nosotros queremos domiciliar este modelo 303, pues se debe de consignar la clave de domiciliación bancaria antes del día 15. Ya está. Si presentamos el impuesto el 17, no puedo domiciliar y tengo que pagarlo directamente por NRC, lo que es similar a pagarlo por transferencia bancaria, para que nos entendamos todos. Luego tenemos el IRPF del modelo 330. Aquí hacemos referencia a ingresos menos gastos. Pero ojo, ingresos netos. Aquí no tenemos en cuenta el IVA, que muchísimos de vosotros a veces aquí genera un poco de duda. El modelo 130 no tiene en cuenta
la cuota tributaria del IVA. Por lo tanto, ¿cuánto he facturado? 12.000 euros. ¿Cuántos gastos tengo? 2.600. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que tributar? Pues aquí haríamos el 20% de esa diferencia, que sería, ¿no?, mi beneficio que yo he tenido, y nos saldría una cuota a pagar de 1.880 euros. Esta cuota funciona igual que el modelo 303. Si yo lo presento antes del día 15, puedo domiciliar ese pago en mi cuenta bancaria. Si por lo contrario lo hago del 16 al 20, tendré que hacer ese pago por NRC. Ahora bien, aquí, ¿cuál sería mi caja mínima, no? Esa previsión de tesorería que yo he tenido que hacer para que llegado el día pueda pagarlo sin problema. Pues mira, la caja mínima aproximada serían pues de 3.854 euros. Entonces siempre intentamos aconsejar a pues aquella persona, aquel autónomo que lleve esta caja mínima y que haga sus previsiones de tesorería para que llegado el día se pueda hacer frente sin problema. Por lo tanto, diferentes claves. La primera, el IVA no es margen para el empresario. El IVA es un impuesto indirecto que lo cobro al cliente y lo liquido en el modelo 303. Y luego, además de liquidar en el 303 lo que yo he cobrado, puedo deducir el IVA que yo he soportado, ¿no?, el que yo he pagado a mis proveedores. La segunda clave, que el modelo 130 es un pago a cuenta de la renta anual. No es no es el impuesto definitivo. Es lo que yo decía. Se hacen pagos a cuenta trimestralmente para que cuando tú presentes tu renta como persona física, te quede a pagar una cantidad asumible. ¿De acuerdo? Por eso hacen esos pagos a cuenta. Y la última clave es simplemente acordarte que hay que separar la caja mínima o hay que tener esa previsión de caja mínima para evitar gastar esos flujos de caja que a veces los confundimos y pensamos que son nuestros, pero al final, son los desfases de los impuestos que tenemos que hacer frente trimestralmente. Ahora vamos a centrarnos sobre todo en el famoso sujeto pasivo de IVA. No le quiero tampoco dedicar mucho tiempo porque durante todo el webinar hemos ido hablando y hemos ido ya explicando alguna serie de cosas que aquí aparecen, pero bueno, sí que es interesante volverlas a recordar, ¿no?, porque son de vital importancia. Acordaros que dijimos que el alta censal en Seguridad Social y el alta censal en la agencia tributaria tienen que ser el mismo día, se tiene que identificar la actividad. Es muy importante identificar el régimen de IVA, porque de IVA tenemos diferentes regímenes. Tenemos el régimen general, el de recargo de equivalencia y entre otros. Por lo tanto, es muy importante saber en cuál me encasillo. Por norma general, nos vamos a ir a un régimen general, ya está. Saber cuál es mi obligación periódica. Por lo estándar es liquidar tu impuesto trimestralmente. Ya está. A nivel periódico es lo que tengo que tener yo claro. Cuando yo lo presento, oye, trimestralmente, ya está. Y luego saber si voy a tener esas operaciones intracomunitarias, porque me va a determinar si tengo que estar dado de alta en ROI y si tengo que tener un NIF intracomunitario para que yo pueda facturar a clientes o esos proveedores que yo tenga a nivel intracomunitario me puedan facturar a mí. Eso creo que ya ha quedado bastante claro. Ahora nos quedaría por hablar los tipos de IVA. Bien, en cuanto a tipos de IVA existen tres. Tenemos el régimen general, que es el 21% de IVA, el régimen reducido, que es el 10% de IVA, y por último tendríamos el régimen súper reducido, que hace referencia al 4% de IVA. En función del servicio o el producto que nosotros vendamos, tributaremos por un IVA u otro. ¿Dónde se determina la cantidad de IVA? Eso se determina en la ley. Si hay alguna duda, siempre podemos recurrir a la agencia tributaria y hacer la consulta a cuánto tengo que tributar este artículo o este servicio. Pero no obstante, en la ley sí que es verdad que queda bastante bien explicado. Y luego lo que os había comentado, existen diferentes regímenes en función de tu actividad. Había comentado el general, el régimen de recargo de equivalencia, el régimen de pescadería, etcétera. En función de tu actividad te vas a ir a uno u otro.
Y luego, algo que sí que tiene que quedarnos muy claro y que creo que también he dicho es que cualquier gasto deducible de IVA tiene que ir acompañado de una factura completa y tiene que estar vinculado con la actividad de la empresa. Es decir, un ticket de caja, una factura pro forma, una factura simplificada no dan derecho a deducir el IVA. Eso es muy importante. Solo nos da derecho a deducir la cuota de IVA siempre y cuando ese gasto vaya acompañado de una factura. Y en la factura tienen que aparecer los datos identificativos míos como cliente y luego los datos de mi proveedor. Si no hay eso, ese gasto no es deducible a IVA. Además, ese gasto tiene que estar vinculado con mi actividad económica. No podemos pedir factura de cualquier tipo de gasto para deducirlo en mi actividad económica. Tiene que haber una vinculación directa con mi actividad económica. Este aspecto es fundamental para que no haya lo que se llama una confusión patrimonial. Por lo tanto, en cuanto a tipos de IVA y en cuanto a gastos, tenemos 21%, 10% y 4% de IVA. El régimen nos lo determina nuestra actividad económica. Y luego, si ese gasto es deducible o no, nos lo determina si está vinculado a la actividad económica. Bien. Gestión de la contabilidad propia. Aquí lo que os he preparado son unos tips para que tengáis vosotros en cuenta y se os pueda hacer un poco más fácil y más llevadero la contabilidad diaria, la contabilidad, las obligaciones, esa carga que tenemos, ¿no? Pues con las administraciones, recopilar documentos, revisar facturas, reclamar facturas. Pues bueno, semanalmente yo qué hago, cojo y registro todas las facturas que he emitido a mis clientes y todas las facturas que he recibido de mis proveedores. Luego valoro esos gastos, esos tickets que he tenido, si son válidos o no son válidos. Si de algún gasto, de algún ticket, pues mira, tengo que pedir una factura de esto porque no me di cuenta o se me olvidó. Pues si es un gasto, tienes un ticket de hace una semana o de hace un mes que se te olvidó pasar la factura, más que pedir la factura, puedes llamar a ese proveedor y decirle, oye, ¿me puedes hacer la factura que se me olvidó? Eso es lo que yo hago. Luego hago una conciliación que se le llama, que eso que quiere decir, reviso cobros y pagos. Todas las facturas que mis clientes me debían, reviso que las haya cobrado por el banco y si tengo que hacer algún pago a mi proveedor, reviso que lo haya hecho. Eso lo hago semanalmente. Luego también, ¿qué hago? Reviso documentos, reviso si tengo alguna notificación de la agencia tributaria, de la Seguridad Social, si tengo algún requerimiento de información. Al final, nuestro día a día consiste en administrar nuestra empresa, nuestro trabajo, pero también en dar respuesta a cualquier tipo de requerimiento que nos haga la administración pública. Y luego, sobre todo, lo que hago es revisar si tengo alguna factura pendiente, si tengo pues alguna factura de venta que se me ha quedado por ahí colgada. Es decir, intento semanalmente llevarlo todo lo más ordenado posible y tener esa rutina mía para nunca despistarme. A nivel mensual, ¿qué es lo que suelo hacer? Pues bien, en primer lugar lo que hago es revisar que todo lo que he hecho semanalmente sea correcto. ¿Cómo lo hago rápidamente? Concilio el banco, ¿de acuerdo? Si semanalmente veo que me han ido pagando y que yo he ido pagando a proveedores, al final ¿qué hago de mes? Cojo y digo, vale, voy a ver que realmente pues esté todo bien cuadrado, que no se me haya despistado algún cliente y me haya pagado de más o de menos, que yo no me haya despistado. Reviso eso, ¿no? Al final cuando concilias el banco, lo que haces es asegurarte que todas tus obligaciones de pago y todos tus derechos de cobro, que se le llama fiscalmente, se han llevado a cabo. Luego reviso más cuestiones internas, ¿no? de mi estructura de negocios, si los márgenes pues son correctos, si voy bien de margen, si, ostras, a lo mejor pues tengo que ajustar algo para ganar un poco más porque no cubro. Luego también reviso el IVA, ¿de acuerdo? En esa hucha que hemos dicho antes, reviso que realmente se haya hecho correctamente, ¿no? Separar ese IVA repercutido, ¿no? Que tengo que ingresar. También aprovecho y calculo ese mes
cómo he ido de IRPF, ¿de acuerdo? Cuántos ingresos he tenido, cuántos gastos he tenido y qué beneficio obtengo, y me calculo ahí el porcentaje, no ese 20% que hemos dicho antes. Y luego, por último, detecto si alguna factura no la he cobrado, para rápidamente hablar con mi cliente y recordarle, oye, que esta factura aún está pendiente. Eso es un poco lo que hago yo mensualmente. De esta manera lo que me permite es estar encima de mi negocio, pero eh, bueno, dedicarme a mi negocio, estar encima, pero no olvidarme de al final mi actividad económica, ¿no? Que es pues la venta de cualquier cosa. Y esto me permite a su vez tener una, sí, tener un poco esa visión de negocio y saber cómo voy. No me salía, perdón, saber cómo voy, cómo estoy. Al final, también mensualmente tenemos que asegurarnos de que estén todas las facturas emitidas, tanto que estén también todas las facturas recibidas correctamente contabilizadas, que tengamos todas aquellas facturas de gasto que tengo, hacer un análisis de este gasto es deducible, no es deducible. Tengo que preparar también el resumen del IVA, los resúmenes de IRPF, llevar al día los libros de registro, los libros diarios, el libro mayor y sobre todo preparar también ya los modelos, ¿sí? Al final, si yo poco a poco voy cogiendo estas rutinas, lo que me permite es que llegados al cierre de trimestre podamos coger, cerrar trimestre, cerrar facturación y presentar con mucha facilidad los impuestos. De acuerdo que a veces si no tenemos estas rutinas se nos hace un poco, bueno, más complicado. Aquí tenemos el árbol de decisión de qué forma jurídica elegir. Hasta ahora hemos hecho un recorrido por el IRPF, hemos hecho un recorrido por el IVA, hemos hecho un recorrido también por el alta en la seguridad social, el alta en la agencia tributaria, y a partir de aquí, ¿no? Ya es para ir sintetizando todo lo que hemos estado viendo, elaborarnos un checklist de aquellas preguntas que yo creo que nos van a ayudar mucho para para definir un poco qué forma jurídica escoger. La primera que tenemos es actividad individual, bajo riesgo y costes reducidos. Esto quiere decir que me voy a hacer de alta como una persona física de autónomo, si seré el autónomo de toda la vida. ¿De acuerdo? Que existen dos personas o más que comparten actividad y compartimos gastos. Bueno, tengo una comunidad de bienes en primer lugar, que es algo es fácil y es rápido de constituir, o si no, me puedo ir ya a una sociedad. Ambas respuestas y ambas formas jurídicas serían correctas. Que existen empleados o hay previsión de que hayan empleados, que pueda haber inversiones, deudas y puede haber algún tipo de riesgo más contractual, es decir, que la operativa y la actividad se nos complica un poco, podemos valorar el irnos directamente a una sociedad limitada. ¿Qué más? Que se prevé reinvertir beneficios y crecer. Pues hombre, podemos estudiar y irnos a una sociedad limitada. También es recomendable que cuando hay una política de dividendos, pues se planifiquen correctamente las retribuciones para tenerlo mejor en nómina en vez de tributar por dividendos. Esto ya es una cosa muy personal de de los socios. Que solo se busca el famoso pagar menos. Pues hombre, lo que tenemos que hacer aquí es, primeramente, recalcular el IRPF, ¿vale? Me recalculo mi actividad económica y hago el check, vale, estoy bien. Automáticamente hago una simulación con el impuesto de sociedades, a ver qué es lo que me sale. Y a partir de ahí, lo que tengo que hacer es comparar, sí, es más ventajoso IRPF o impuesto de sociedades. Para eso tengo que tener en cuenta que si reparto dividendos a nivel personal tributaré por la renta de las personas físicas y que una sociedad también va a tener una serie de costes de gestión y administrativos que un autónomo por IRPF no. Por lo tanto, si buscamos pagar menos, antes hay que hacer un ejercicio importante para llegar a buscar cada céntimo y valorar si existe o no un ahorro. Y por último, la decisión final, ¿no? Que sería forma jurídica más régimen fiscal, más calendario, más sistema contable. Al final, cuando ya tenemos más o menos todas estas preguntas con su respuesta, nos va a dar ya la gran decisión.
esa gran decisión es lo que yo os he comentado, no estará bien ni mal, está ajustada al momento y a las circunstancias de cada empresario. Por lo tanto, no hay ninguna forma jurídica correcta o incorrecta. Lo que sí que hay es formas jurídicas que se ajustan mejor a la actividad económica, pero cada uno puede escoger la que le guste más porque no tenga tanta responsabilidad, porque sea más barata, porque pague menos, porque quiere empezar rápidamente. Todas son correctas y todas son válidas. Y ya para tener ese checklist de esos primeros 30 días como autónomos, que esos son un poco ajetreados, primero de todo, para poder facturar tenemos que estar dados de alta en la agencia tributaria, la EAT, y en el régimen de la seguridad social, el régimen RETA. Tenemos que estar dados de altas con la fecha correcta. Luego hay que tener claro el epígrafe, nuestra actividad económica, el régimen de IVA y tener el IRPF correcto. Todo esto hay que revisarlo antes de comenzar a trabajar. Y mientras estemos trabajando los primeros meses, los primeros 30 días, hay que ir con mucho cuidado separando pues esta caja fiscal, llevando al día las facturas, los gastos, los ingresos para que cuando llegue el momento de presentar cualquier impuesto sea un poquito más sencillo. ¿Qué tengo que hacer también? Tengo que comenzar a emitir ya facturas con mis datos fiscales completos y sobre todo con una numeración definida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo emito una factura a un cliente, tiene que ser con un número de serie correlativo. Si empezamos con el 2006-1, pues la siguiente será el 2006-2. Así, sin edie. No pueden haber saltos ni se pueden modificar las facturas, que a veces algunas personas modifican facturas y eso no se debería de hacer. También recomendamos que a nivel financiero, aquella persona autónoma pueda separar su cuenta bancaria profesional de su cuenta bancaria personal para evitar en parte la confusión patrimonial y para que el profesional, el autónomo, sea capaz de gestionar correctamente su negocio y su vida personal y no haya interferencias. Luego también tenemos que tener en cuenta qué libros de registro voy a tener que llevar. Un libro de ingresos, un libro de gastos, un libro de bienes de inversión, ¿no? Ingresos lo asimilaremos a un libro de facturas emitidas, los gastos lo asimilamos a un libro de facturas recibidas y luego tenemos el famoso libro de bienes de inversión, que es donde anotamos cualquier tipo de activo no corriente que se compra para llevar a cabo la actividad económica. Y ya cuando tenemos todo esto claro, llega al punto de realizar la previsión del IVA y del IRPF. Que esto lo que nos ayuda es a, cuando liquidemos el impuesto, podamos marcar la casilla de de domiciliación bancaria de la liquidación, sin que haya ningún tipo de problema ni de tensión en cuanto a la tesorería. Siguiendo con este checklist final, nos tocaría, pues para tener ya muy claro todo esto, definir la actividad económica y el epígrafe antes de comenzar la actividad económica. Eso es muy importante. No podemos vender sin estar dados de alta en la agencia tributaria, sin ser autónomos. Eso creo que ha quedado bastante claro. Tenemos que escoger correctamente el régimen fiscal del IVA aplicable. Tenemos que conocer también el régimen del IRPF que nos aplica, la estimación directa, la simplificada, etcétera, este tipo de regímenes. Tenemos que separar correctamente la cuota tributaria de lo que sería IVA de la cuota tributaria del IRPF, que es lo que llamamos, ¿no? Separar la caja fiscal de la caja disponible. Registrar las operaciones semanalmente, mensualmente, incluso si puedes diariamente, es muy recomendable para no perder el hilo de cómo van tu contabilidad, tus cuentas, y así nos permitirá esto posteriormente, tener ver mejor cómo va nuestro negocio. Y ya por último, revisar los modelos antes de cada trimestre. Es muy importante que en nuestro programa de contabilidad que nos calcula pues los modelos fiscales, antes de presentarlos, nosotros demos un vistazo, nos aseguremos de que todo es correcto y de que no hay ningún fallo nuestro, ¿de acuerdo? Para poder seguir con la presentación del impuesto. Y
para ir acabando, aquí os he puesto todas las fuentes pues, que hemos utilizado en este webinar y bueno, básicamente nos hemos basado en la agencia tributaria, en la Seguridad Social y en el Boletín Oficial del Estado para poder preparar todo este contenido a nivel formativo y a nivel didáctico. ¿De acuerdo? Y nada, muchísimas gracias a todos y todas por haber estado viendo este webinar. Me gustaría dar de nuevo las gracias a Conta.es, que es un software que nos va a permitir poder llevar nuestra contabilidad con muchísima facilidad y os espero volver a ver. Un saludo a todos.